Buenas tardes. Entonces, vamos a comenzar con un temita que quedó pendiente por allá de la parte de regresión, que es la regresión de polinomios. Esa parte pues es bastante parecida a las ideas que utilizamos para encontrar nuestra recta de regresión. Comentamos esta parte que no es complicada, ¿no? Ajuste polinomial de curvas. Lo único que habíamos hecho hasta ahorita pues era un ajuste por regresión lineal, es decir, una línea recta, pero pues también se pueden otros ajustes, por ejemplo, ajustar una parábola, ajustar una en función cúbica o de cualquier otro grado mayor. Entonces, ese es el pendientito que nos había quedado, bueno, que nos ha quedado de la última clase del ajuste de curvas. No es complicado, lo vemos en un tercio de la sesión. Y ya para cerrar la sesión, pues empezar con la parte de integración, que tampoco es muy complicado, al menos en la primera parte, que es la regla del trapecio. Y vemos las ideas del trapecio y la implementación, que es bastante sencilla. Es una integral, es como hacer las sumas de Riemann, pero pues no vamos a hacer sumas infinitas. Simplemente es ir calculando áreas de, en este caso de trapecios, o como hacían antes a manita, sumas de rectángulos, pero pues ahorita lo hacemos con Octave. Implementamos un ciclo for para que vaya sumando sobre rectángulos y sin problema tendremos la implementación de este primer método de integración. Entonces vamos a ver esta parte de ajuste de curvas que igual es importante para hacer predicciones. Entonces, regresión de polinomios. Dice lo siguiente. Ahorita, pues, la idea sería usar un polinomio en vez de una línea recta. En vez de beta 0 más beta 1 por x, pues obviamente habría muchos más experimentos o situaciones donde una recta no es suficiente. O quizás la linealización no alcance como herramienta para ajustarse a esos datos. ¿Cómo vas a saber eso? Pues primero que nada, hacer tu diagrama de dispersión. Tienes tu diagrama de dispersión y uno puede intentar ajustar una recta, eso siempre se puede. Puedes intentar linealizar según el modelo que te propongan o el modelo que tú creas. Y como una opción más, puedes utilizar una regresión polinomial, es decir, ajustar una parábola, una cúbica, a fin de cuentas, otro tipo de modelos, ¿no? Y ya para el final de hoy, puedes comentar qué criterio vamos a usar para saber cuál de esos posibles ajustes es el mejor, ¿no? Porque siempre puedo ajustar una línea recta, puedo probar con parábolas, etcétera, pero de todos esos modelos que yo puedo probar, pues cuál es el mejor o con cuál me debería yo de quedar para hacer las predicciones, ¿no? Entonces vamos a hacer ajuste de curvas con regresión de polinomios o regresión polinomial. ¿Cuál es la idea, no? Igual, piensa que tienes n datos, no sé, 15 datos, 20 datos, lo que sea. Otra vez, vuelvo a hacer el énfasis. ¿Qué era la interpolación? La interpolación es que de los puntos que tienes, esto un poquito más grueso, esto, de los puntos que tienes, ¿no? La interpolación, pues tiene que pasar por todos y cada uno de esos puntos. Pasa por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, o como sea que venga, ¿no? Eso tiene que hacer la interpolación. En un ajuste, eso no tiene que pasar. Acuérdate que en un ajuste simplemente es una aproximación. En este caso, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, tengo varios ajustes posibles. Puedo ajustar una línea recta, que eso es lo que ya vimos. Puedo ajustar una parábola, que podría ser algo de este estilo, ¿no? Puedo ajustar una línea cúbica, que podría venir algo así, ¿no? Una cúbica. Y bueno, ustedes saben de cálculo que si pongo un polinomio de grado 4, pues es muy parecido a una parábola. Un polinomio de grado 4, pues igual podría verse algo de este estilo, igual parecido a una parábola, pero pues esto ya es de grado 4. O algo de grado 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 puntos, ¿no? Uno de grado 5, ¿no? Podría igual verse como una cúbica. Y generalmente son bastante parecidos. Lo que marcaría diferencia con el grado 5 es que quizás vendría con aquí más subidas y bajadas. Ahora,
Este es un ajuste, no tiene que pasar exactamente por todos los puntos. Si yo hiciera una interpolación, pregunta, si yo hiciera una interpolación, ¿cuál es el grado más grande del polinomio que puedo usar para que pase exactamente por estos 7 puntos? ¿Cuál es el grado más grande de un polinomio que pasaría por estos 7 puntos? Ándale, de grado 6. Entonces, esta situación de distinguir entre interpolación y regresión es muy importante en este punto. Si yo quiero interpolar, mi polinomio va a ser de grado 6. Mientras que si yo uso un polinomio de grado menor que 6, tipo una recta, polinomio de grado 1, una parábola, una cúbica, uno de grado 4 o inclusive uno de grado 5, ese polinomio se va a considerar como un ajuste polinomial o una regresión de polinomios. Porque si es de grado 5, 4, 3, 2 o inclusive una línea recta, no va a pasar por todos los puntos. El polinomio que pasa por todos los puntos, es decir, que luciría algo así, no sé, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Ese es un polinomio de interpolación y es de grado 6. Todos los otros, grado 5, 4, 3, 2 o 1, son solamente ajustes por regresión o una regresión polinomial, porque es imposible que pase por todos los puntos. Ahora, si tú consideras o le dices al programita, ajustame un polinomio de grado 6, no te está haciendo un ajuste, te va a encontrar la interpolación. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esta parte. Si el ejercicio te dice, de todos los ajustes posibles, encuentra aquel que tenga el menor error. Si por descuido tú haces una interpolación, pues te va a decir que el error es 0, porque está pasando por todos los puntos. Pero ojo, no se te pidió una interpolación. ¿Por qué la interpolación no se pediría en ajustes? Porque pues todavía habría predicciones que no has hecho, pero pues por el fenómeno uno esperaría que queden puntos por acá. Y en el momento en el que haces una interpolación, fíjate qué está pasando con el polinomio. El polinomio, una vez que ya pasó por los puntos, pues tristemente, si lo quieres ver así, se va para abajo. Y después de esos puntos es muy mala la predicción si haces una interpolación. Pero si haces un ajuste, esto podría ser mucha mejor predicción que una interpolación, ¿no? Igual por acá, se va para allá, pero el ajuste o la línea recta, pues estaría pasando todavía relativamente cerca o con un menor error que una interpolación. Entonces, mucho cuidado, sobre todo con esa frontera entre ajuste e interpolación de curvas, que es lo único que falta comentar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si tengo 10 datos, el polinomio que pasa exactamente por ellos es un polinomio de grado 11. Mis ajustes van desde un polinomio de grado 1 hasta un grado menor a la interpolación. Esos serían mis ajustes polinomiales. No necesito que pasen. Necesito, otra vez, ajuste que aproximen los valores de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Si no hacen la grafiquita de cada cosa, está bien, ¿no? Pero ojo con que crucen esa frontera entre ajuste de curvas e interpolación. Porque cuando haces interpolación te va a decir que no hay error, porque exactamente está pasando por los puntos. Entonces no te vayas a quedar con la interpolación cuando te están pidiendo un ajuste de curvas. ¿Ok? Es en cuanto a los conceptos o diferencias entre regresión de polinomios e interpolación polinomial. Entonces, vamos con la parte de cómo hago la regresión. Pues va a ser muy similar a cómo se hizo el ajuste, ¿no? ¿Cómo se hizo el ajuste? Nada más recapitularlo rápidamente. ¿Cómo hicimos el ajuste? Lo que hicimos para la recta de regresión, que fue, otra vez, considerar estos errorcitos, o la diferencia que hay entre el polinomio y los datos del problema, o los datos experimentales, y construir este error. ¿Qué es este error? Es el punto rojo menos el modelo. En este caso, bueno, en el caso del ajuste por regresión es una línea recta. ¿Qué hicimos después? Derivar respecto a cada variable y formar este sistema de ecuaciones. Nada más que como es lineal, pues solo tienes la pendiente y la ordenada al origen. 2 derivadas
Resuelves ese sistema de dos ecuaciones y ya tienes beta 0 y beta 1. ¿Qué pasaría si vamos a extender estas ideas a un polinomio? Si vamos a extender estas ideas a un polinomio, pues ya no vas a tener solamente dos incógnitas. Vas a tener como incógnitas al término constante, al de grado 1, al de grado 2 y al de grado m. Vas a tener m incógnitas, es decir, un sistema de ecuaciones con m variables. Crece tu sistema. Entonces, hacerlo a manita, pues ya se complica mucho. Simplemente lo vamos a resolver con el programita en Octave. Pero eso se genera ahora. Ahora se genera un sistema de m ecuaciones. ¿Cómo se genera? Pues con la misma idea. Con la idea de que esto vas a construir los errores de, ¿qué cosa? Del verdadero valor o el valor en tablas menos la evaluación en tu modelo. Toda esta parte representa el modelo polinomial que quieres ajustar. Antes solo teníamos esto, ¿no? Beta 0 y beta 1x, que era nuestra recta. Pero si ahora quiero usar un polinomio, pues te aparece el término beta 2 o a2 por x cuadrada, a3 por x cúbica, etcétera, etcétera, hasta el grado m, donde repito, esta m tiene que ser menor al número de datos más 1, menor a la interpolación. ¿Ok? Esos serían todos tus posibles ajustes. Una recta, una parábola, una cúbica, una cuarta, etcétera, etcétera. Esos son todos tus posibles ajustes. Y como aquí ya hay muchos, pues por eso al final de esta sección tenemos un criterio para decidir cuál de todos estos posibles ajustes es el mejor. Porque tú puedes ir probando. Siempre se puede poner una recta, siempre se puede poner una parábola, siempre se puede poner una cúbica. Mientras no hagas interpolación, estás haciendo ajustes y puedes hacer todos son válidos. Obviamente, te debes quedar con el mejor ajuste. Entonces, una vez que tienes los errores, ¿qué sigue? Derivar. ¿Cómo derivas? Bajas el 2, restas 1 al exponente y multiplicas por la derivada de lo de abajo. Digo, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Te vas con esa dinámica y te formas un sistema de m ecuaciones. Ese sistemita pues no lo vamos a resolver, simplemente vamos a ver que tiene una forma un tanto particular. Si tú te pones a calcular las derivadas y a simplificar, llegas a que el sistema que tienes que resolver para encontrar A0, para encontrar A1, A2, etcétera, para encontrar los coeficientes, a final de cuentas, ¿no? Para encontrar todos estos coeficientes, tiene esta estructura, ¿no? Ese es el polinomio, ese es el sistema. ¿Qué tiene de chistoso? Bueno, pues fíjate que tiene una forma muy particular. Aquí los términos de azul son iguales, es la suma de las x. Los términos de rosado son la suma de las x cuadrada. Y están en una posición, digamos, un tanto, no sé, ordenada dentro del sistema, dentro de la matriz. De tal modo que siempre van quedando alineados estos términos. Luego, ¿qué viene? Viene n, que es el número de datos, suma de las x cuadrada. Aquí vendría suma de las x cúbicas. Y toda esta línea está formada por suma de x cúbicas. Luego, suma de x cuartas y toda esta línea de suma de x cuartas. Así, hasta suma de x a la m. ¿Qué es m? ¿Qué sería la m en este caso? ¿Qué representa la m? Si nos vamos antes, la primera vez que apareció m fue aquí. Entonces, bueno, aquí como potencia. ¿Qué representaría la m en esta situación entonces? De hecho, aquí aparece por primera vez la m. ¿Qué representa la m? Ándale, exacto. Ahí lo pusieron. El grado del polinomio, ¿no? O el número de variable o la potencia de la x que quieres ajustar. Exacto, muy bien. Es eso la m. Entonces, el número o la potencia más grande de m es el polinomio que quieres ajustar. El signo negativo es parte del teorema. ¿Qué teorema? Ahí me perdí en esa pregunta. El signo negativo es parte del teorema. Ahí sí no sé en qué momento la preguntaron. El signo negativo, bueno, aquí de hecho me faltó, es menos el modelo. ¿Ok? Y entonces, repito, entonces vas a empezar con n
Y tu sistema se forma como la suma de x cuadrada, y hasta ahí. Si vas a ajustar un polinomio cuadrático, pues llegas hasta suma de x cuadradas. Si vas a ajustar un polinomio cúbico, llegas hasta el término verde, la suma de x cúbicas. Así es como se construye esta matriz. Para los coeficientes, si es cuadrado, encontrarías nada más a 0, a 1 y a 2. Listo. Todos los demás, pues no pintan porque es cuadrático. Y similarmente, el vector de lados derechos. Es lo que les decía, tiene una forma muy particular. Y Octave o MATLAB, como está pensado para manejar vectores, es muy fácil plantear este sistema, sin problema. Aquí se ve complicado y a mano, pues sí te lleva mucho tiempo, pero con las ventajas de Octave, que está pensado para manejar vectores, shalala, pues es muy directo hacer esto. Y el vector de lados derechos, pues es simplemente las y's que aparecían en nuestros datos. Acuérdate que las y son los datos conocidos y así van quedando. El primer dato es la suma de las y. El segundo, el producto de x por y lo sumas. El tercero, suma de x cuadrada por y sumas. Y otra vez, ¿hasta qué dato habría que considerar? Si vas a ajustar un cuadrático, llegas hasta x al cuadrado. Si vas a ajustar un cúbico, llegas hasta x cúbica. Si vas a ajustar un polinomio de grado 4, llegas hasta x a la 4. Esa es la relación al momento de plantear tu sistema de ecuaciones para el ajuste polinomial. ¿Ok? Esa es la idea que está detrás de este ajuste. Y surge una matriz muy, muy particular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería en un ejemplo ya con números? Para quitarnos esta bola de letras. En un ejemplo ya con números, ¿no? Y aquí está el comentario que les decía. Si m es igual a n, el polinomio pasa por cada punto, de manera que la m siempre tiene que ser menor al número de datos que tienes. La n es tu número de datos y la m el grado que quieres ajustar a tu polinomio. Por ejemplo, ¿no? Solo vamos a ver los datos. Realmente no vamos a hacer esta construcción porque ahorita que vean cuánto hay que calcular, pues sí, hacerlo a mano, pues sí, nos va a consumir prácticamente media sesión para un polinomio. Entonces, si quiero ajustar un polinomio que pase por todos esos datos, por esa tabla, pues las recomendaciones, ¿no? Primero, saca el diagrama de dispersión para que veas cuál es el que se ajusta mejor, si es una recta, una parábola o qué será, ¿no? Y entonces puedes empezar a hacer los diversos ajustes y vas graficando para saber cómo se ve. Entonces, con estos datos, ¿cómo quedaría esa matriz o ese sistema? Aquí tienes 6 datos y entonces, como vamos a ajustar un polinomio de segundo orden, pues solo necesitamos llegar hasta las sumas de x cuadrada, que es lo que aparece acá, la suma de x cuadrada. Y este sería el sistema, que es n, el número de datos, que fue 6. Necesito la suma de las x cuadrada, y se van colocando en las diagonales. Los otros que llevan la suma de x cúbica y lleno la diagonal. Y el dato que me falta, pues es la suma de x cuarta, y ese sería el último. Los coeficientes son a0, a1, a2. Y el lado derecho, la suma de los y's conocidas. Siguiente entrada, suma de y por x. Y última entrada, suma de x cuadrada por y. Esa es la matriz que tengo que construir para resolver esto. Simplemente vamos a ilustrar, si lo hiciera a mano, digo, no lo vamos a hacer a mano, pero si lo hiciera a mano, tengo que sacar ¿qué cosa? Tengo que calcular las x cuadrada para cada dato y sumarlas. Las x cúbica para cada dato y sumarlas. Las x cuarta para cada dato y sumarlas. O si igual lo haces en Excel, queda bastante largo, ¿no? Sacar todas las x cuadrada, todas las x cúbica, todas las x cuarta y también estas. El producto de x por y el producto de x cuadrada por y. Es decir, esta bola de datos necesitas para construir tu matriz y resolver el sistema. Necesitas, obviamente x y y son tus datos, necesitas cada dato al cuadrado y lo sumas. Cada dato al cubo y lo sumas. Cada dato a la potencia 4 y lo sumas.
el producto de x por y y lo sumas. El producto de x cuadrado por y y lo sumas, que es utilizar las columnas anteriores. Una vez que tengas esta suma de datos, pues ya puedes sustituir en tu matriz para encontrar el sistema que tienes que resolver y te quedaría de esta forma. Ahí está, ¿no? Y bueno, pues resuelves, ¿no? Con los métodos de la unidad 2, ya sea con ref o con alguna técnica numérica para resolver el sistema. Y ahí tienes los coeficientes A0, A1 y A2. Todo esto para un solo ajuste, que sería el ajuste de un polinomio cuadrático, ¿no? Que luce como una parábola, desplazada hacia arriba, a la derecha, etcétera, etcétera. ¿Cómo decidía? Según el polinomio que voy a usar. Si voy a ajustar un polinomio de grado 2, fíjate que ese es el último término. La potencia del polinomio es el último término. Si es un polinomio de grado 2, solo llego hasta x cuadrada, la m. Si es un polinomio de grado 3, pues tu m sería 3. Entonces hay que llegar hasta la suma de cubos. Si vas a ajustar un polinomio de grado 4, el grado más grande es 4. Entonces x a la m sería hasta la suma de las x a la cuarta. Así es como vas sacando la matriz. Y es una matriz cuadrada, ¿no? Son A4. Necesitas 4 columnas, 4 renglones. Resuelves y ahí tienes tu polinomio. A2, pues obviamente el coeficiente de x cuadrada, A1 el coeficiente de x y A0 el coeficiente de x a la 0. Eso sería toda la chamba, ¿no? Si lo vas a hacer a mano. Ahora, si lo vas a hacer con el apoyo de Octave, eso se simplifica muchísimo. Y ahorita vamos a ver cómo llegamos a este sistema sin tener que construir esta tabla, porque pues es ahí el manejo de las operaciones de manera adecuada. Operaciones con punto. Acuérdate que esas son propias de Octave. Entonces, ¿cómo llego a ese sistema? Usando Octave. Para usar Octave o MATLAB, ¿no? La construcción de ese sistema es muy fácil. Solo necesito, inclusive eso sería todo lo que voy a hacer en mi programa, en mi código. Solo sería definir la X, definir la Y. De hecho, esto lo pueden teclear ustedes y van a ver que llegan a este sistema de ecuaciones. O cuando resuelvan, llegan a este polinomio. Y les pongo otra vez los comandos. Esto ahorita ustedes lo pueden escribir. Simplemente pones la X, pones la Y, que son, o sea, las parejas, los datos de la tabla, y construyes una matriz F. ¿Cómo es esa matriz F? Es las potencias de la X. Este es el apóstrofe, ¿no? Son las potencias de la X en potencia 0, potencia 1, hasta potencia cuadrada. ¿Por qué hasta potencia cuadrada? Un poco lo que preguntaban hace rato, ¿no? ¿Por qué hasta el cuadrado? Debido al orden del polinomio que quiero ajustar. Eso me define el tamaño de mi matriz. Como quiero un polinomio de grado 2, pues llego hasta x cuadrada. Entonces defina esa matriz con las potencias de f, que es un poquito esto que sale acá, ¿no? Potencia, bueno, aquí no está la potencia 0, pero va. Potencia 0, potencia 1, potencia 2. Y que con eso parece un poco truculento, pero si tú multiplicas la transpuesta de f por f, te queda exactamente la matriz de coeficientes A del sistema. Y si tú multiplicas la transpuesta de f por el vector de lados derechos o por tus datos en y, te queda exactamente el sistema que habíamos escrito antes. Que es que bueno, que formalmente se obtiene con toda esta construcción de tablas y valores. Pero en Octave, con 3 simples líneas de comandos, pues ya puedes construir este sistema. Y lo único que tendrías que hacer es resolver ese sistema con ref o con unos comandos por ahí de Octave. Entonces, básicamente, este es el ajuste de polinomios. Esas 3 líneas todas inocentes, ¿no? Te permiten construir o resolver, bueno, 4 porque me falta resolver el sistema, ¿no? Esas 4 líneas de código, ahí bien directas, bien sencillas, te permiten resolver o hacer la regresión de polinomios. Entonces, prueben esta parte y vean que efectivamente con eso puedes llegar a la regresión de polinomios, ¿no?
Que pues de hecho, esto sería prácticamente el código. Solo falta hacer que funcione para cualquier orden de ajuste. Esto solo funciona para grado 2 porque llega hasta x cuadrada. El único ajuste que les falta sería poner un ciclo for que haga el ajuste según el grado del polinomio. Empiece en x0, x1 y llegue hasta xm, no solo hasta x cuadrada. Pero mientras, prueben que esto sí funciona. Lo voy a escribir yo aparte, ustedes lo escriben por allá. Y a ver qué pasa. ¿Qué? Imposible. A ver, yo puse esto. A ver, ¿lo alcanzan a leer? Así me están quedando. Yo tengo X, Y. X y Y son vectores horizontales. Y aquí nada más tengan cuidado con poner el apóstrofe. Apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe. Y esta es la F. X a la potencia 0, pues todo es 1. X a la potencia 1 te queda 0, 1, 2, 3 hasta el 5. Y al cuadrado, 0 y sus cuadrados. Y ahí quedan las expresiones. Y fíjense, sí puse F', Y'. Ahí está, F', asterisco, Y'. Nada más chequen ahí qué pasó. Porque les digo, prácticamente esta es la implementación. O sea, no hay más mayor complicación para hacer la regresión polinomial, al menos el código. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, sí, no les quedó. Qué sad. Pero la Y no es 1, 2, 3, 4, 5. La Y es 2.1, 7.7, 13.6, 2.7, 40.9 y 61.1. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué te queda punto 25, punto 64 en tu x'1? Se ve raro, ¿no? Ah, sí, cierto, mira tu X minúscula, Gaby, o el que mandó la captura, 1 minúscula y 3 mayúscula. 0. Verano. Ah, ya estamos en verano. Con Argaes, en agosto, en septiembre. Ok, entonces ahí queda. De todo modo les muestro aquí otra vez la pantallita. Esto debe quedar. F, las columnas de F, el grado 0, grado 1 al cuadrado. Luego F' por F, veo que les gustan mucho las Fs. F' por F, la matriz A. F' por Y', el vector B, que es precisamente el sistema que había aparecido antes. Ahí nada más rescatando un poco. Es el mismo sistemita, le hago un super zoom. Ah, este es ese, ¿no? 6, 15, 55, 225, 979 y el vector de lados derechos. 153, 587, shalala. Y luego resuelves este sistema. A mí igual me confundí por allá con el ref. Es ref a corchetito b y ahí tienes los coeficientes, ¿no? Nada más ahí el cuidado con qué valor le toca a cada coeficiente, ¿no? A0, A1, A2,
Eso sería el coeficiente independiente, grado 1 y grado 2, ¿no? Nada más ahí tener el cuidado a la hora de escribir tu polinomio, ¿no? Entonces, con estos pasitos que acaban de hacer, pues podrían hacer cualquier ajuste polinomial, sin ningún problema. Nada más para la generalización, pues cómo se queda o cómo se pone de manera general. Es decir, si yo quiero un cúbico, para no tener que hacer en a cada rato en la matriz F, o si yo quiero un cuarto, para no hacer una matriz de potencia 0, 1, 2, 3, 4, pues el código, les digo, es solamente agregar un pequeño ciclo for. El código queda de esta forma. Pueden, ahorita se los copio. Y ya sea que los tecleen si quieren, si son veloces tecleando lo pueden escribir. Uy, ups. Si son veloces tecleando lo pueden escribir. El código yo le puse regpol por aquello de regresión polinomial. Igual está en internet, ¿no? Lo pueden encontrar sin problema en internet o en los libros de Matthews. Ahí está escrito completo este código, ¿no? De hecho no es de grado 2, perdón, no es de grado 2. Voy a tachar esto. Es de grado N, ¿no? De grado N, por aquello de que de la M. Si tú quieres un cuadrático, llamarías a la función. Escuchen nada más y ahorita lo empiezan a escribir. Si tú quieres un cuadrático, escribirías, quiero una regresión polinomial con los datos X y Y, pero de grado 2. Aquí pondrías el 2 si quieres un ajuste de grado 2. Quiero un polinomio ajustado de grado 3. Entonces pones regresión polinomial de los datos, pero de grado 3. ¿Y para qué sirve esta M? Pues precisamente para hacer el ciclo for hasta M más 1. ¿Qué es M más 1? Acuérdate de los comandos de matrices. Es toda la fila, todas las filas, columna 1, columna 2, columna 3, chalala, hasta la columna M más 1. Y dices, ¿cómo que M más 1? Y no, y aquí le resta 1, ¿no? Porque acuérdate que el ciclo for siempre tiene que empezar en 1, no puede empezar en 0. Nuestras potencias empiezan en 0, pero el ciclo for empieza en 1. Entonces, cuando acá vale 1, 1 menos 1, 0, y aquí aparece x a la 0. Cuando acá vale m más 1 menos 1, esto ya vale m, y te está generando estas columnas, x0, x1, x2, etcétera, etcétera. Aquí está el ciclo for que necesitas para generar tu matriz F, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el único ajuste. Lo demás es igual. A es F' por F, igualito como lo hicieron ahorita. B es F' por Y'. Y estos comandos son igual, son como ref, ¿no? Son los optimizados de una manera equivalente de escribir ref, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? La operación de diagonal invertida. Esta expresión te resuelve el sistema lineal que teníamos hace un rato. Y si se fijaron, ¿no? Cuando tú resuelves el sistema lineal, ahorita regreso a esto, cuando tú resuelves el sistema lineal, pues como que aparecen desordenados los coeficientes, ¿no? Primero el constante, luego el de grado 1 y de último el de grado mayor. Y cuando hicimos interpolación, cuando hicimos regresión lineal, pues salía un poquito, o el manejo que tiene Octave, es que primero te pone el de grado más grande, luego el de grado 1 y luego el de grado constante. Aquí están como que al revés, ¿no? Grado 0, grado 1, grado más alto. Entonces, esta funcioncita, o esta última línea, simplemente los ordena a la estructura que usamos usualmente, ¿no? Entonces, este es el código. Si quieren, cópienlo en la función regpoly. De todos modos, ahorita se los pases. Repito, prácticamente lo que acaban de hacer. Estas líneas son igualitas, salvo estas nuevas que que length de x, pues como ya hicieron antes, te dice de qué tamaño es el vector x, ¿no? Aunque de hecho, este tamaño me sirve simplemente para saber de qué tamaño va a ser mi matriz, ¿no? Y entonces ahí les pego el código para que simplemente copien y peguen. Ahí está. Pueden copiar y pegar y debe funcionar sin problema.
o lo pueden teclear. Y luego pruébenlo con estos mismos datos que acabamos de usar. Deben llegar lógicamente al mismo resultado. Entonces aquí los espera un gato hasta que funcione y ese es el último archivo o programita de esta parte de ajuste de curvas. Repito, una vez que lo copien, pruébenlo, vean que el ajuste de grado 2 es el mismo que ustedes obtuvieron aquí cuando lo hicimos, digamos, pasito a pasito, hace un momento. Y también aprovecho para comentarles que saquen la gráfica, los datos originales, como siempre, ¿no? Como siempre se suele presentar el resultado, ¿no? Los datos y la interpolación cuadrática en una misma gráfica. Eso no lo he comentado ahorita, pero lo pueden adelantar. Va a estar aquí, está en las siguientes dos láminas. Entonces, si hacen eso, pues ya estamos cerrando la parte de ajustes de curvas. Entonces, ahí tendrían el uso de este programita, ¿no? Y les digo, es muy sencillo de usarlo. Una vez que ya lo tengan, simplemente voy a borrar. Definimos los datos, son los mismos de hace rato, y pongo mi sec, que son los coeficientes de la interpolación, y le pongo recpol, de regresión polinomial, le digo xy, y un polinomio de grado 2. Ya ahí lo tengo, ¿no? Les digo, ustedes pueden graficar, etcétera, para ver qué onda. Voy a llamarle a esto C1. Y les digo, pueden ajustar otro de otro grado. Por ejemplo, uno de grado 3, también lo puedo ajustar. Ay, pero no lo vi. Y ahí tendría mi polinomio de grado 3 ajustado. ¿Salió eso? ¿Por qué no salió eso? Qué miedo. A ver. No sé, a mí no me salió. Es cuando son los mismos datos que usaste. Qué raro. De hecho, esa no es como que encontró algo que no es invertible. Sí, porque todo te está dando lo mismo. ¿Qué habrá sido? Si quieres, ponle coma en donde tenga punto y coma. Ponle pura coma a ver qué datos está metiendo, qué está sacando. Porque en algún lado le debió haber quedado una columna de ceros para que te diga eso. Y así puedes ir ajustando. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, según si mal no recuerdo, si le pongo un polinomio de grado 5, me sale esto. Ahí está, fíjense. Entonces, aquí está atención con esto. Aquí está lo que les comentaba en cuanto a la regresión y al ajuste. Ahorita podemos detenernos después de este comentario a ver qué onda, si les funcionó o no les funcionó. Aquí estaba el comentario que les decía hace un momento. Fíjense, mis datos son los mismos, no los he modificado, solo voy a extraer esto, ¿no? Para que se vea solamente esto. Solamente la ventana de comandos. Entonces aquí está, ¿no? Mis datos son los mismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y la Y, los mismos que hemos manejado el día de hoy. Hago mi regresión polinomial de grado 2. Ahí tengo el coeficiente constante, coeficiente de grado 1, coeficiente cuadrático. Podría yo hacer más regresiones, ¿no? Podría yo hacer una cúbica. Y ahí tengo coeficiente constante, coeficiente de grado 1, coeficiente de grado 2, coeficiente cúbico.
podría yo seguir, ¿no? Grado 2, grado 3, grado 4, en grado 5. Y fíjate qué sucede en la de grado 5. Me queda este término, digo, este polinomio. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado constante. Que es el mismo resultado que yo obtengo cuando hago la interpolación. Ya sea la interpolación de Newton o la de Lagrange, ¿no? Fíjate que cuando yo uso interpolación o cuando uso regresión polinomial de grado 5, obtengo el mismo polinomio, ¿no? Esto es debido a que esta regresión le estoy diciendo, encuentre un polinomio de grado 5 que pase por estos 1, 2, 3, 4, 5, por estos 6 puntos. Y acuérdate que si tienes 6 puntos, el polinomio de interpolación es un grado menor al número de datos. Sería un polinomio de grado 5. Y aquí está lo que les decía. Si haces una regresión de grado 5, estás haciendo una interpolación con esos 6 datos. Entonces, mucho ojo con esto. Entonces, cuando tú dices, ¿cuál es el error en mi regresión de grado 5? Como estás pasando por esos puntos, pues no hay ningún error. Te va a decir que el error es 0. Y uno podría irse con la finta. Ay, mira, encontré una regresión que tiene 0 de error. Eso ya no es una regresión. Eso es una interpolación porque estás pasando precisamente por esos puntos. Entonces, mucho cuidado con esta delgada línea entre ajuste e interpolación, ¿no? No te vayas a ir con, voy a buscar y sin querer llegues a la interpolación. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a el ajuste de polinomios. Les digo, tienes de grado 1, que sería, si pongo de grado 1, este es igual a otro comentario que vale la pena, ¿no? Si pongo de grado 1, voy a ponerle C4, C3 para no perderlo. Si pongo, haz una regresión de polinomios de grado 1, ¿qué? Estoy en otra carpeta, perdón, estoy en otra carpeta. Si hago una regresión de grado 1, estos coeficientes son beta 0 y beta 1 de mi ajuste polinomial, digo de mi regresión lineal, de esa funcioncita llamada regresión polinomial que estuvimos trabajando el lunes y el miércoles. Entonces, esta función regresión polinomial, como caso particular, te hace el ajuste polinomial. De hecho, lo podría poner, ¿no? Interpolación, no, regresión lineal. Regresión lineal, voy a ponerle C4 y no sé qué pasó. Es que esto no va. Necesito B0, B1, R. Ya está, ¿no? Tengo 11.677, que es coeficiente B1, y B0 menos 3.672, que es el término independiente. Entonces, regresión polinomial de grado 1 es mi regresión lineal, como la estábamos calculando el lunes y el martes, ¿no? Entonces, esta regresión polinomial hace bastantes cosas. Te hace la regresión lineal cuando le pones de grado 1 y te hace interpolación lineal cuando el grado del polinomio es el grado exactamente de interpolación. Entonces, esta funcioncita te hace, digamos, prácticamente todas las cosas que vimos en la unidad. Nada más es tener ahí el cuidado de cuando lo vayas a utilizar. Cuando estás haciendo algo lineal y cuando estés haciendo una interpolación. Entonces, vamos a ver qué pasó. A ver, ay, mira, aquí hay comentarios. A ver. Oye, sí, ¿por qué sale eso? Pues aquí tendrían varias opciones o varios ajustes posibles, pero polinomios, ¿no? Cúbico, cuadrático, cuarto, etcétera. También tendrían, en resumen de esta unidad, también tendrían la linealización para ajustar modelos exponenciales, de potencias o con división. Obviamente los modelos polinomiales no traen esas cosas como exponentes, divisiones, shalala. Y entonces ahí tendrían varios modelos para ajustar a los datos que se les presenten en el problema. Otra cosa igual es la gráfica, no la comenté mucho, pero vamos a hacerla, ¿no? Plot
Ahí, ¿dónde está? Plot. Vamos a graficar mis datos originales. XY con una estrellita, ¿no? Una estrellita roja. Y ahí tengo mis datos originales, ¿no? Si no se ven mucho, pónganle un marker size. El chiste es que ustedes lo vean, ¿no? Ahí tengo. ¿Qué más puedo graficar? Ahí. Voy a ponerlo así. Ahí está. ¿Qué más puedo graficar? Puedo graficar mi recta de regresión. Vamos a graficar mi recta de regresión. Entonces, esto quizás nos toma un poquito de tiempo, pero bueno, es bueno igual verlo, ¿no? Voy a definir mi X de 0 hasta 5. Linspace. De 0 hasta 5. Y ese es mi dominio. Siempre voy a usar esto. Entonces, mi primera función que sea mi regresión, fíjate que yo le llamé, obviamente no va a ser lo mismo que tú tengas en tu compu, quizás lo mismo que yo voy a escribir no te funcione. Fíjate que a mi C3 fue mi regresión polinomial de grado 1. Como mi C3 fue mi regresión polinomial de grado 1, simplemente pongo polival, porque es un polinomio, C3, X. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que necesito para graficar. Repito, en C3 están guardados los coeficientes de la regresión. Fíjate, estos son los coeficientes de la regresión lineal. Y entonces simplemente pongo polival C3 en X. ¿Qué es X? Mi dominio 0,5. Y con eso, pongo un hold on. Ahí. Pongo un hold on para que me ponga todo en la misma gráfica. Y grafico plot X, Y1. Voy a ponerle de color negro. ¿Ok? Entonces ahí tendré mi gráfica. A ver si no hago el oso. Ahí está, ahí quedó mi gráfica. Ahí está mi recta lineal. Ahí se ve. Puedo sacar otra, es lo que les decía, puedo sacar otra. Solo voy a ver cómo le llamé. Puedo sacar mi interpolación, fíjense, mi interpolación le llamé C. Entonces, a Y2, voy a ponerlo de otro colorcito. Y2, voy a graficar esto. Aquí lo voy a hacer. Aquí. Entonces, simplemente me voy a agarrar los coeficientes de la interpolación. Entonces, para hacer eso, simplemente pongo, ahí está, simplemente pongo polival para que evalúe los coeficientes C o mis coeficientes de interpolación en el vector X. Como ya tengo el hold on, va a sacarme la gráfica en esa misma ventana. Entonces le pongo que grafique X, Y2. ¿De qué color? Vamos a ponerlo de color verde. Y ahí está, fíjate, ahí está mi polinomio de interpolación, el verdecito. Pasa exactamente por todos los puntos que yo tengo marcados. Ese es mi polinomio de interpolación. Puedo graficar el ajuste cuadrático. El ajuste cuadrático, la verdad no me acuerdo cómo le llamé. Voy a checarlo. C1, aquí está. Le llamé C1. Le digo, aquí esto puede variar un poco según cómo hayas guardado los polinomios que fuiste calculando. Ahora, si no los guardaste, pues vas a tener que volver a ejecutarlos para generar estas Cs que estoy usando, ¿no? El polinomio de grado 2, yo le llamé C1. Aquí lo tengo, ¿no? C1. Obviamente cuando yo baje se va a perder esto, pero yo le llamé C1. Regresión polinomial de grado 2. Entonces, si yo quiero ver graficado mi polinomio de grado 2, defino una nueva variable que se va a llamar polival de C2 y evalúo en X. Y grafico. Polival X, que es mi dominio, el dominio no cambia, con Y3. Y3 ahora es la evaluación de mi polinomio de interpolación de grado 2. Yo recomiendo ahí poner las Cs, C1, C2, para hacer referencia al grado, ¿no? C1, grado 1. C2, grado 2. C3, grado 3. Obviamente aquí no lo cumplí, pero esa es una recomendación importante. Para que no tengas que estar regresando, ay, ¿cómo le llamé? ¿Cómo le llamé? Ponle C1 a tu regresión de grado 1, ponle C2 a tu regresión de grado 2 y así lo vas llevando, ¿no?
Vamos a poner esta de color azul. Y ahí tendríamos y... No puse plot. Ay, sí. Perdón, gracias. Es plot. Al menos no se echó a perder la gráfica, si no, sí lloro. C1 es el grado 2, a ver. Ay, sí, C1. Gracias, gracias. C2 es el de grado 3. A ver, entonces ajustamos. C1. Ahí está, ya debe quedar. Y ahí está el cuadrático, gracias. Y ahí está el cuadrático. Al menos la gráfica no sufrió tanto, ¿no? Y ahí está, este azulito es el cuadrático. Obviamente, pues un poquito más de formato aquí con la leyenda, indicando la azul es la de grado 2, la verde, la interpolación, la negra, el ajuste lineal. Y esto sería como que, digamos, el nivel final en esto, ¿no? En una misma gráfica, los diferentes ajustes que puedes hacer a tus datos, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, la interpolación ya sabes, pasa por todos los puntos, el lineal, una línea recta, el cuadrático, el cúbico no lo puse, a ver si vamos a poner el cúbico, ¿cómo le llama el cúbico? Ya valió, creo que se perdió. Bueno, vamos a volver a hacer el cúbico. Bueno, no lo voy a hacer. Podrías poner el cúbico, el cuarto, etcétera, etcétera. Ah, mira, el de grado 4 y el de grado 2 salen en el mismo lugar. No sé, vamos a ver. Vamos a llamar C2 a mi regresión de grado 2, solo para ver, ¿no? Y vamos a llamarle C4. Voy a borrar los colores, a ver. Y vamos a llamarle C4 a mi regresión de grado 4. A ver por qué pudo haber pasado. Son muy parecidos, C2 y C4. Grado 2 y grado 4. Voy a graficar nada más. Y4 igual a polival. Puede ser que, como es muy pequeño el intervalo, puede ser que sí se sobrepongan y la diferencia esté en un intervalo más abierto o en un rango de valores más grande. Ahí sí se puede ver cómo crece el de grado 4 y el de grado 2 pues no crece tanto. Quizás por el intervalo donde estamos viendo la gráfica. ¿Qué iba a hacer? A evaluar C4 en el dominio X y vamos a graficar Y4 de color rojo. Ándale, sí, efectivamente, como que se superponen. Es lo que te decía. Quizás aquí se ve prácticamente lo mismo, pero fuera de este intervalo, pues ya el rojito, que es el de grado 4, se despegue del cuadrático. Pero sí, sí puede ser, ¿no? Porque igual acuérdate cómo es la gráfica de un cuarto, es muy parecida a una parábola. Varía muy poquito. Podemos poner una malla, podríamos hacer zoom para ver que están muy parecidos, ¿no? No coinciden, ¿no? Hay una ligera variación en valores, pero sí podrías pensar que coinciden mucho, ¿no? Y ahí tendrías esto. Te digo, ahí puedes invertir un tiempito para sacar varias gráficas, varios ajustes. Y te digo, siempre puedes hacer esto, ¿no? Uno lineal, cuadrático, la interpolación. Pero luego viene lo importante. Después de todos estos que siempre puedes hacer y así con 2 enter y poniendo, cambiando numeritos, cambiando parámetros y un enter, te sale. Lo importante es analizar cuál es el mejor. ¿Qué? Color verde, green, con la G. Como pollito chicken gainaje. ¿Qué? ¿No qué? Ah, qué polinomio. La interpolación, el de grado 5, el de grado 5. Sí, porque pasa por cada punto. Si pasa por cada punto es una interpolación. Era el de grado 5 el verde. Ok, entonces eso en cuanto a los ajustes polinomiales. Y te digo, ahí puedes hacerlos con calmita, en grafiquitas, bonitos, leyenda, título, etc. Ahora, en un momentito más paramos, para que igual lo guarden y todo. Nada más el siguiente comentario. Repito, este es un comentario, ya no vamos a escribir nada más en OK, pueden empezar a guardar. Nada más escuchen lo siguiente. El coeficiente de determinación.
El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. Ay, ¿qué es eso? De momento puedes pensar que R cuadrada lo que hace es reflejar el ajuste de un modelo a la variable que estás considerando. Es decir, si tu variable es X, ¿qué también se ajusta a ese polinomio a los datos? Así lo puedes pensar de manera simple, de manera sencilla. ¿Qué también se ajusta este polinomio, ya sea el lineal, el cuadrático, el cúbico, etcétera, que también se ajusta a los datos, ¿no? Es decir, es como que una medida numérica de qué tan bueno es el ajuste lineal, una medida numérica de qué tan bueno es el ajuste cuadrático, una medida numérica de qué tan bueno es el ajuste cúbico, etcétera, etcétera, para que obviamente pues tengas ahí un valor numérico y no solamente, ay, como que la grafiquita me dice que es mejor el rojo, o la grafiquita me dice que es mejor el verde, ¿no? Para que no te vayas con eso de la parte visual. Entonces aquí te definimos una cantidad llamada coeficiente de determinación que te dice cuál es el modelo que mejor se ajusta a los datos, ¿no? Eso es R cuadrada, el coeficiente de determinación. Y está relacionado con R, el de coeficiente de correlación, en el sentido de que la raíz de esto te da R minúscula, ¿no? Ahora, ¿cómo calculas R cuadrada? R cuadrada la calculas con esta fórmula, así se saca su valor, ¿no? El coeficiente de determinación R cuadrada se puede utilizar para conocer si un modelo f de x se ajusta a los datos. Perdón, lo leí mal. Se puede utilizar para conocer si un modelo f de x de ajuste a los datos es mejor que otro. Ese es el uso que le vamos a dar para saber si un modelo es mejor que otro. Para eso vamos a estar usando R cuadrada, que les digo, siempre puedes sacar el lineal, el cuadrático, el cúbico, los que quieras, pero la pregunta de interés es ¿cuál es mejor? ¿No? Entonces, para saber cuál es mejor, pues debes calcular este coeficiente R cuadrada. ¿Que cómo se calcula? R cuadrada, esto no lo vamos a hacer ahorita, eso se les queda de tarea, al final de esta laminita está, se les va a quedar de tarea. Esta presentación la acabo de hacer, por eso tardé igual en entrar un poquito, no corría, hay un error por allá, me tardé en encontrarlo. Tómenle un screen, tómenle una foto, por si después de esto, así como ustedes, voy a comer y luego se me olvida, mal de puerco y me duermo, ¿no? Puede ser que me tarde un poquito en subir la presentación, entonces para asegurar, mejor tómenle una captura a esto o anoten la fórmula para que ustedes implementen R cuadrada y con el ejemplito que acaban de hacer, vean cuál es el mejor ajuste de todos estos que probaron. Si el lineal, el cuadrático, el cúbico, el cuarto, ¿cuál es mejor? ¿No? ¿Hasta cuándo se detienen? Hasta que lleguen a la interpolación. Cuando vean la interpolación, ¿por qué la interpolación no te dice que hay un error? Porque creo que no hay error. Entonces, cada dato menos su promedio, y cuando vayas sumando, se va cancelando cosas, me parece. Perdón, me parece. Entonces, ¿qué es cada una de estas? Ojo. Y barra, ¿qué sería Y barra? El promedio de los datos en Y. Y aparece aquí, restando, ahí donde está el plumón. Entonces aparece aquí restando, Y barra, se ve chico. Aparece aquí restando Y barra y Y barra. Ese es el promedio de tus datos. ¿Qué otro elemento hay en esta fórmula? Solamente las Y. Estas Y te denotan los valores originales de la Y, los valores tabulados. Entonces, a estos valores tabulados tú les vas a sacar el promedio, ¿no? Y si es un ajuste polinomial, entonces, no un ajuste, perdón, una interpolación. Si es una interpolación, acuérdate que el objetivo de una interpolación es que el polinomio pase por estos puntos. Y entonces, cuando tú usas una interpolación,
estas dos cantidades son iguales, porque deja de ser una aproximación. Ya no es aproximación, son iguales, porque por eso es una interpolación, que sean iguales. Entonces, si son iguales, su ajuste es 1. Y puedes decir, aquí está el mejor ajuste, pero pues eso no es un ajuste, es una interpolación. Y sabíamos que eso iba a pasar, que la interpolación pasa por esos puntos. Entonces, cuidado con esa parte, ¿no? La interpolación siempre te va a dar una R cuadrada de 1, que es un ajuste perfecto. Y sí, es perfecto, pero no estamos buscando una interpolación, solamente un ajuste. ¿Y qué es entonces el numerador? El numerador es evaluar tus datos X en tu modelo. Eso es Y1, gorrito. Evaluar tus datos originales en el modelo. Entonces lo que comparas es la evaluación en el modelo respecto a la media y los datos originales respecto a la media. Haces el cociente. Lógicamente, mientras más cercano a uno sea, es mejor el ajuste. Esa es la idea. De todos modos, aquí les pongo qué es cada cosa, ¿no? Aquí podrían tomar otra captura si quieren, ¿no? Y es la aproximación del modelo, es decir, evaluar en el modelo las X. Y es el dato, es su parejita Y de cada X. Y Y barrita es el promedio de los datos experimentales. Entonces, la tarea o lo que les encargo no se va a entregar, no se va a entregar, pero va a venir en la actividad y va a venir en la prueba un programita para calcular R cuadrada, ¿no? Un programita que les calcule R cuadrada. ¿Qué es lo único que le vas a meter a R cuadrada? Ay, perdón. ¿Qué serían los datos de entrada? A ver, ¿qué necesitas para hacer todos los cálculos? Necesitas solamente decirle o solamente darle los datos y tú por fuera o en la ventana de comandos evalúas Y en tu modelo. ¿Qué es lo que hice acá? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hice acá? No, Y4, Y3, Y2, estas Y1, Y2, Y3 que yo calculé son estas Y sombrerito que aparecen. Por eso igual ahí Y1, Y2, Y3 son esas. Las calculas en la ventana de comandos y solo le mandarías esa Y junto con la Y original para calcular esta R cuadrada. Entonces, esto es lo que les encargo, ¿no? Para que realicen. Y eso sería todo en cuanto a ajuste de curvas. En la otra lámina, pues es lo que ya hicimos, ¿no? Ajustar estos datos con regresión polinomial, presenta los datos y la gráfica. Ya lo hicimos, ¿no? Ahí estaba, es esto. Entonces, esto sería como que el último encargo para este tema. Un programita que te calcule el coeficiente de determinación. Igual seguramente Octave tiene su fórmula ya implementada, si la investigan, si averiguan cuál es, pues igual se vale, ¿no? Esta es una cantidad muy utilizada, entonces seguramente ya la tiene implementada. Yo no me puse a investigar o checar cuál es, pero si lo encuentran, también se vale usarlo, ¿no? Solo es que verifiquen que esa cantidad sea la misma, ¿no? Utilizando esta fórmula. Y entonces, eso sería todo en esta parte de ajuste de curvas. Ok, entonces vamos a tomarnos unos 10 minutitos nada más para que se nos despegue esto de ajuste de curvas, R cuadrada, polinomios, lo que sea. Unos 10 minutitos y empezamos con integración, que igual no está complicado. Es muy sencillito lo que vamos a ver hoy de integración. Entonces, pues una pausa y volvemos. Volvemos ¿en cuánto tiempo? ¿Qué hora es? 10 minutitos. Volvemos ¿qué es esto? 20, 1:35. Igual, ¿no? Si tienen dudas, me dicen y entre lo que los demás descansan o comen su taquito o algo para aguantar a las 3. Regresamos. Regresamos a la 1:35. Podemos utilizar estos 15 minutos para dudas, para decir, no me salió, que me falla, lo que sea, ¿no? Entonces, a la 1:35, siguiente tema, integración.
singing as I step from afar. I once knew someone who would sing where you are. Now your melodies calling my name. It's a similar sensation, similar sensation. Now your melodies stuck in my brain. It's a typical sensation, feeling this sensational. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte del día de hoy. Ya está en la plataforma, pues la presentación que estaban viendo en su momento, ¿no? Entonces ya está interpolación lineal cuadrática, la bidimensional fue la actividad, interpolación de Newton, de Lagrange y el ajuste de curvas, lineales, polinomiales y linealización, que es esta presentación que tenemos por acá. Y en la unidad 4, pues ya está también la parte de integración numérica, que es la presentación que vamos a ver a continuación, la de integración numérica. Entonces, ¿de qué va esta parte de integración numérica? Oye, podemos limpiar la pantalla, embogar todo lo que tengamos. Cerrar las grafiquitas. Y vamos a crear pues una carpetita que sea integración. Creo que es esta. Sí, esta carpetita de integración, ¿no? Entonces nos creamos una carpetita y ahorita ustedes van a crear estos. Bueno, realmente solo van a crear un programita, el de trapecio. Y para la próxima sesión, o sea, mañana, pues la regla de Simpson. Hoy solo la regla del trapecio. Entonces, ¿cuál es la idea, ¿no? En esta parte de integración numérica. Es un poquito muy parecida a la primera sesión de cálculo integral, ¿no? Tienes, vamos a pintar un poquito muy grueso esta punta. Tienes ahí tu eje X, tu intervalo desde A hasta B, y por allá está alguna función en el plano. Esa función, pues lógicamente te interesa encontrar la integral desde A hasta B. ¿Qué sería pues el concepto que tiene, ¿no? Que es el área debajo de esta curva, ¿no? Toda esta parte, ¿cuánto es el área que te queda? Upsi, que te queda debajo de la curva. ¿Cuánto es este numerito? ¿Cuál es la aproximación? Entonces, para lograrlo hay varias técnicas que se conocen como la regla del trapecio, la regla de Simpson, la regla de Simpson 3/8, pero para llevarla a cabo, pues es utilizar un poco lo que ya hemos visto anteriormente. Vamos a hacer un ajuste solamente pensando en este intervalo AB que ya puse. Un primer ajuste o una primera idea, obviamente un tanto mala, en el sentido de que no te da una buena aproximación, pero es un primer intento, sería la regla que se conoce como la regla del trapecio, que básicamente es construir un solo trapecio o utilizar un solo rectángulo. Entonces, ¿cómo va la construcción? Pues geométricamente, lo que tú podrías hacer en el intervalo AB es simplemente una interpolación lineal. Entonces, ¿cómo haces la interpolación? Necesitas el intervalo AB. ¿Y qué haces? Si conoces la función, si conoces f de x, entonces lo único que necesitas para llevar a cabo la interpolación, pues es simplemente venir y evaluar en A. Una vez que evalúas en A, este puntito es la función evaluada en A, f de A. Y este otro puntito
el final, ¿no? Es la función evaluada en b. Y ahí tienes esta expresión. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese puntito? Con esos dos puntos. Pues si ya los conoces, simplemente vienes y haces la interpolación lineal. Hagan de cuenta que va del punto a este punto. Y si tienes la interpolación lineal, entonces ya conoces esta curva. Si ya conoces esta curva, entonces, en vez de integrar la función original, f, lo que vas a hacer es una aproximación, integrando el ajuste polinomial, que bueno, en este caso se representa como f de n, porque puedo hacer un ajuste lineal, así como acabamos de ver, ¿no? Como acabamos de ver, ¿no? Una interpolación lineal, una cuadrática, una cúbica, etcétera, etcétera. Interpolación, repito, no regresión, una interpolación, ¿no? Que pase por esos dos puntos. Entonces, una primera idea es hacer esta interpolación lineal. Y entonces estarías aproximando desde el eje horizontal hasta la línea verde. ¿Y por qué se llama regla del trapecio? Porque pues acuérdate de cómo es la figura de un trapecio. Es base mayor, base menor por la altura, ¿no? Ahí tenías, bueno, aquí tienes, de hecho, la fórmula de un trapezoide. Entonces, ¿cómo queda esa fórmula? Era base mayor más base menor por altura. Entonces, cuando tú integras este polinomio lineal, ¿no? Cuando tú integras esta interpolación lineal, pues nosotros tenemos una fórmula para la interpolación lineal, que nos quedaría de este estilo. Entonces, vamos a bajar esto. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vienes y haces la interpolación lineal? La idea general, ¿no? Es, como les decía, ¿no? Usar una aproximación. En vez de calcular o integrar la función original, lo que vas a integrar es un polinomio de grado 1, o en otras palabras, la línea recta. Y la línea que pasa por esos puntos que estaban en mi dibujito, A, F de A y B, F de B, pues la puedes escribir de esta forma, con nuestras fórmulas de interpolación. F de A más pendiente por X menos A, la ecuación de una línea recta. Entonces, para aproximar el valor verdadero de tu función, ¿qué puede pasar? ¿O por qué vamos a aproximar? Puede ser que el motivo por el cual estés aproximando, y aquí está, esto es una aproximación, el motivo puede ser que la función sea, ¿cómo le dicen? Se me fue la palabra. Que no tenga una fórmula analítica de integración. Por ejemplo, la función de distribución normal es e a la menos x cuadrada y esa no tiene una fórmula de integración. Se me fue el nombre de esas, no sé por qué, ahorita. Cuando tu función a integrar no se puede resolver de manera analítica, es decir, no tiene fórmula, no hay formulazo, ¿no? Ni Wolfram puede porque no tienes fórmula, ni Wolfram puede porque no hay fórmula para hacer esa integral. Entonces te queda la opción de aproximar esa integral mediante estas fórmulas de interpolación. Es decir, en vez de usar la función original, lo que haces es interpolar. Como ya vimos, la interpolación te permite aproximar tu curva mediante un polinomio. Y si tienes un polinomio, pues los polinomios, pues con los ojos cerrados los puedes integrar, ¿no? Simplemente sumas uno a su exponente y ya tienes tu integral. Entonces, por muy fea que esté tu función, siempre la puedes aproximar con un polinomio. Y el más simple, pues es un polinomio de grado 1. Entonces, en vez de calcular esta integral, digamos la integral original, pues mejor intégrate un polinomio de grado 1. Entonces, si tú vienes e integras, entonces vamos a calcular esta integral para esta función. Esta f de 1 pues se ve simplemente así, donde prácticamente todo es constante, esto es constante, esto es constante, lo único que hay que integrar es x. La integral de x, pues x cuadrada sobre 2. La integral de la constante solo aparece multiplicada la x, y la integral de esta constante, a por x. Integras eso, evalúas desde a hasta b,
Y ahí tendrías una fórmula fácil, sin mucho problema. Obviamente no es tan buena, pero está fácil, ¿no? Que te permite la aproximación de la integral en el intervalo b. Si haces esta integral y simplificas y todas las cuentas, ¿no? No solo es así como que, no es difícil, pero quizás ahí en la simplificación, pues, sea un poquito talachoso, pero no es difícil. Puedes demostrar, ¿no? Aquí sí, en métodos numéricos sí demostramos así, ¿no? Solamente haces el cálculo y ya lo demostraste, ¿no? Ya tienes una fórmula para encontrar la integral en el intervalo AB, que se conoce como la regla del trapecio. ¿Por qué se conoce como regla del trapecio? Y vamos a leerla. Entonces, para integrar o para aproximar la integral en el intervalo AB de una función f, pues simplemente basta con evaluar f en a, que es el límite inferior, sumarle la evaluación en b, que es el límite superior, dividir entre 2 y multiplicar por b menos a. ¿Qué es b menos a? La longitud de tu intervalo. Eso es todo lo que tienes que hacer para tener una aproximación a en tu integral en el intervalo AB. ¿Ok? Y esto se denomina regla del trapecio. ¿Por qué regla del trapecio? Acuérdate de la fórmula del área de un trapecio. Que era área igual a ya se escribió, ya no se escribió. Si mal no recuerdo, era base mayor más base menor, por altura, por altura sobre 2. Esa era la fórmula para el área de un trapecio, si no me equivoco. Entonces, si tú la comparas con esta fórmula de integración que acaba de surgir, que es la integral desde A hasta B de f de x de x, que es aproximadamente, según esa fórmula, b menos a por f de a más f de b sobre 2. Si tú comparas esas fórmulas, ¿por qué se llama regla del trapecio? Y es muy sencillo. Si te vas a una grafiquita, y vamos a hacer la grafiquita en Noctape, vamos a llamarle geometría trapecio. No, esto no es. Entonces, tú tienes ahí tu espacio de integración AB, tienes la curva, y lo que estás trazando con la regresión lineal, interpolación lineal, es una línea que hace esta parte. Entonces, ¿por qué se conoce como ¿qué? Fórmula del trapecio? Porque, quizás no ayude mucho, pero bueno. ¿Qué es o cómo se ve? ¿Qué es o cómo se ve esta fórmula? F de A más F de B sobre 2. F de A, pues es la altura que tiene aquí. F de A. F de B, pues es la altura que tiene en B. ¿Y qué es B menos A? B menos A es la longitud de tu intervalo. La longitud de tu intervalo está por acá. B menos A. Y entonces, pues eso está coincidiendo con la regla que conocen en primaria del área de un trapecio. Base mayor más base menor por la altura sobre 2. De ahí igual el nombre de la regla esta que está surgiendo, de la fórmula del trapecio, ¿no? Que pues es, pues, geométricamente, si te la miras, como que estar calculando el área de un trapecio. Base mayor más base menor por la altura sobre 2. Esa fue la fórmula que apareció cuando yo integré una interpolación. En el momento en el que yo integro una interpolación lineal sobre el intervalo AB, me surge esta expresión que pues te genera algo similar a el área de un trapecio. Igual de ahí el nombre de la regla del trapecio. ¿Ok?
Entonces, simplemente fue la idea, ¿no? O sea, no hay más que eso, ¿no? Por igual relacionar un poco, por qué se llama regla del trapecio, porque así, bonito, ¿no? Aparece un trapecio allá cuando estás interpretando f de a más f de b por b menos a sobre 2. Es prácticamente la fórmula del área de un trapecio. ¿Qué es lo que estás haciendo? Simplemente es la curva, la interpolas y ahí tienes la aproximación. Y les digo, no es la mejor, ¿no? La mejor interpolación porque el área verdadera, ¿no? Es la que va, sí, está muy grueso esto. El área verdadera es la que va o la que queda entre el eje X y la curva. Es estrictamente solamente esta parte. Este es el área verdadera, la que estoy pintando de azul, ¿no? Pero con tu trapecio, lo que estás teniendo es una aproximación. Voy a pintarle de otro color, que sería el área que está entre esta recta, ¿no? Y el eje X. Obviamente, pues estás cubriendo con exceso, ¿no? El área que tú tienes que calcular y hay un error. En algunos casos hay un exceso de área y en algunos casos habría una, digamos, falta de área para cubrir. Por ejemplo, si tu función no fuese x cúbica, si tu función fuese menos x cuadrada, ¿no? Entonces, al momento de ver la geometría del trapecio, ¿algo pasó? No sé si pasó algo. A ver, sí, algo pasó, algo malo. Cuatro. Ok. Otra vez. Bueno, no creo que función había puesto. Voy a ponerle otra. Seno. Por ejemplo, para la gráfica de seno, ahí aparece la gráfica de seno. Si haces la interpolación lineal, ahí aparece la línea, ¿no? De hecho, no se ve completa la gráfica, pero no importa. Y entonces aquí tienes un error por debajo, ¿no? Tu interpolación solo llega hasta acá, pero el área tiene una altura todavía mayor, ¿no? Entonces estás quedando cortito por esa parte de la gráfica. Ándale, la misma, digo, la regla de trapecio compuesta, intuitivamente, ¿qué creen que sería? Vamos a agarrar esto. Aquí está, gráfica trapecio compuesto. Gráfica ¿dónde está? No quiere. La geometría del trapecio compuesto, es un poquito similar, pero hace lo siguiente. Entonces, trapecio compuesto, ¿qué haría? Otra vez, tienes tu gráfica aquí. ¿Y qué es lo que hace trapecio compuesto? Pues usa más trapecios. Fíjate, aquí ya trazó el primer trapecio. Traza un segundo trapecio, aquí está. Traza un tercer trapecio de 1 a 1.5. Y traza un cuarto trapecio de 1.5 a 2. Y ahí está la regla del trapecio compuesto. Visualmente, ¿qué pasó? Visualmente, pues mejora la aproximación. Acuérdate que usar un solo trapecio, lo vimos hace ratito y me quedó una gráfica que iba de este punto hasta este punto y ese era mi único trapecio. Pero al momento de usar trapecio compuesto, pues mejora mi aproximación, ¿no? Y se puede ir viendo esta parte, ¿no? Si solo uso un triángulo, ahí está, use 4 rectángulos, pero si utilizo menos, obviamente pues mi aproximación quizás no sea tan buena. Si utilizo 2, entonces, si utilizo 2, pues igual, tengo mi curva, y lo que hace el trapecio es pues, definir o aumentar el número de rectángulos. Si utilizo, de trapecios. Si utilizo 2 trapecios, ahí está el primero, pues es mejor que usar 1, pero no es tan bueno como usar 4.
Ya está el segundo. Es mejor que usar uno, pero no es tan bueno como usar 4 trapecios. Básicamente, la regla del trapecio compuesto es usar o aplicar un mayor número de veces esta pequeña regla de trapecio sobre el intervalo de integración. ¿Ok? Y esto funcionaría para más expresiones. Por ejemplo, hace ratito no quedó muy bonito la función seno. Vamos a ver si queda ahorita. Seno de x de 0 a ¿de 0 a dónde? De 0 a pi, ¿no? Entonces, vamos a ver si queda más o menos bien. De 0 a 1. Y entonces vamos a ver cómo se vería gráficamente el cálculo de trapecios en la función seno. Vamos a poner 2 trapecios. A ver si sale. Entonces, la gráfica de la función seno, pues en 0 vale 0. Hace un arquito y ahí tiene la gráfica de seno. Si vas a aproximar con 2 trapecios, el primero va a la mitad. Y ahí tienes el primer trapecio, imagínalo. Y el segundo va en la otra mitad. Y ahí tienes la aproximación de la gráfica de seno con 2 trapecios. Si usaras uno, fíjate que si utilizaras un trapecio va del punto inicial al punto final. Y en 0 y en pi la función seno vale 0. Y entonces la aproximación con un trapecio es 0. Entonces da muy mal esa aproximación. Pero si vas aumentando el número de trapecios, pues obviamente mejora la aproximación. Podría poner más trapecios, vamos a poner, no sé, 8 trapecios. Y entonces va mejorando esa aproximación. Es el mismo principio que las sumas de Riemann, ¿no? Mientras más términos tengas, mejor va a ser la aproximación. Y ahí va la gráfica de seno. Y empezamos con trazar. Si son 8 trapecios, pues para hacer el cálculo de manera regular, pues la longitud del intervalo se divide entre 8. Y ahí van saliendo. Fíjate, con 8 trapecios, creo que ni siquiera lo están notando, pero ahí van saliendo las líneas punteadas. En la primera mitad ya hizo 4 y se aproxima muchísimo mejor con 4 trapecios, ¿no? Ahí está otro trapecio, ahí va otro, otro y otro. Y entonces, esas son las aproximaciones lineales. ¿Cómo saco el área de cada trapecio? Pues es la fórmula que vimos, base mayor más base menor por altura sobre 2. Y ahí estás teniendo tus aproximaciones con 8 trapecios. Mejora el nivel de aproximación o la calidad en cuanto a la aproximación. ¿Ok? Entonces, esa es la idea en la regla del trapecio, utilizar un trapecio. Ahora, esta idea pues sí funciona y está bien. Nada más tener cuidado en lo siguiente, ¿no? Antes de implementar, y eso sería lo que haríamos el día de hoy, implementar el trapecio y ya lo tenemos. Que la idea es muy sencilla, como ya vieron. Entonces, un comentario importante es el siguiente, ¿no? Obviamente, ¿para qué nos va a servir esto? Para obtener valores aproximados a integrales definidas que no puedes calcular de manera analítica, es decir, que no tienen fórmula. Básicamente, en esta unidad, lo que vamos a hacer es aproximar integrales definidas en un intervalo AB, utilizando un número finito de puntos, es decir, algo de este estilo, ¿no? Tienes ahí tu gráfica continua, bien bonita, tiene integral, tiene fórmula, lo que sea, pero no vamos a usar todos los puntos. Vamos a usar, no sé, 8 trapecios, 10 trapecios, para conocer la aproximación a la integral. Ahora, este es un caso, y digamos que es el caso fácil, porque conoces la fórmula, ¿no? Conoces la fórmula y no va a ser muy complicado implementar el trapecio si conoces la fórmula. Otra situación es que no conozcas la fórmula, sino que estés, digamos, al nivel de la unidad anterior. Es decir, solo tengas las parejas de puntos. Entonces, si solo tienes las parejas de puntos, pues tampoco es necesario que te pongas a interpolar. Si solo tienes las parejas de puntos, pues simplemente utiliza la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Era f de a más f de b sobre 2, entonces suma y0 más y1 sobre 2 sobre
el intervalo. Pero pues el intervalo sería simplemente x1 menos x0. Y también esa fórmula se puede aplicar sobre una lista de datos o sobre datos tabulados sin la necesidad de hacer la interpolación. Esas serían las dos situaciones que se presentan cuando estamos integrando. Que tengan los datos tabulados, y si tienen los datos tabulados, pues simplemente es aplicar la fórmula. Recordar, f de a o f de b o las f's son los valores y la longitud desde el intervalo la puedes sacar simplemente restando x1 menos x0, x2 menos x1, etcétera, etcétera. Y esa sería la implementación para el caso de datos tabulados. Y cuando la función es conocida, pues usas feval para ir evaluando en algunos datos particulares. Esas serían nuestras sesiones. Esto que estamos haciendo, de usar una interpolación lineal, se conocen como las fórmulas de Newton-Cotes, que básicamente es, como dice por acá, y como seguramente ya analizaron, es reemplazar la función complicada, ¿no?, por un polinomio de interpolación. Esa es la idea fundamental en las fórmulas de integración. Cuando usamos el polinomio de grado 1, surge la fórmula del trapecio. Cuando utilizamos un polinomio de grado 2 o de grado 3, es cuando vienen las reglas de Simpson. Y de hecho hasta ahí nos quedamos. Interpolación de grado 2 y de grado 3. ¿Por qué? Porque si bien puedes decir, no, pues es mejor una interpolación de grado 5, de grado 6, etcétera, es correcto, es mejor una interpolación de grado 5, se ajusta mejor a tu curva. Pero en vez de hacer interpolaciones más complicadas, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacíamos en cálculo, aumentar el número de rectángulos. Y entonces por eso es suficiente una interpolación de grado 1 o de grado 2 para deducir nuestras fórmulas de integración. Y en vez de complicarnos aumentando el nivel de interpolación, pues lo que hacemos es aumentar el número de intervalos de evaluación o aumentar el número de trapecios o cosas que utilice la regla de Simpson. Eso es lo que hacemos a final de cuentas. Un trapecio se ve de esta forma, polinomio de grado 1, y ahí está, se ve más bonito el trapecio, ¿no? Base mayor, base menor, altura sobre 2. Si utilizamos un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 2 se ajusta como una parábola. Y si se fijan, ya es muy poco el error. Ya no es tan necesario quizás uno de grado 3. En vez de uno de grado 3, pues quizás sea mejor dividir en más intervalos y vas agarrando dos polinomios de grado 2 para hacer ese ajuste. Entonces, esa es la idea, ¿no? También puedes utilizar uno de grado 3 o 3 trapecios. Y ahí va mejorando la aproximación. Es el mismo principio que habían presentado en cálculo. Mientras mayor sea el número de rectángulos, mejor mi aproximación. Y eso es lo que hacemos aquí. Mientras más trapecios uses, mientras más polinomios de grado 3 para las reglas de Simpson, mejor va a ser la aproximación. Y entonces, ¿cómo quedaría un ejemplito? A mano, ¿no? Digo, no lo vamos a hacer a mano, pero pues ¿cómo luce? Y todo esto es lo que ya platicamos rápidamente. Entonces, ¿cómo se ve con una función? Si tú quieres usar la regla del trapecio para encontrar esta integral, y fíjate, el intervalo no es muy grande, precisamente para no tener un error grande, de 0 a 0.5. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Aplicándola una sola vez, obviamente no es la compuesta, para aplicarla una vez es f de a, f de b sobre 2 por b menos a, que esto sería la función que estás integrando, ¿no? Ojo, solamente es tener en cuenta la función que está dentro del símbolo de la integral. No vayan a cometer el error de querer integrarla y luego de integrarla evaluarla, porque pues no, o sea, el chiste es que no tengamos que integrar. Entonces simplemente es agarrar la función tal cual, no hay que integrarla, y la evalúas. La evalúas en a, o sea, la evalúas en 0, y aquí está, la evaluación en 0. Y vamos a ponerle colorcitos, la evaluación en 0. Aquí está la evaluación en 0. Y también la evaluación en 0.5. La evaluación en 0.5 igual, sencillita. En 0.5 vienes y sustituyes 1 más e a la... Bueno, aquí se me fue un signo, perdón.
e a la menos 0.5 por el seno de 4 por 0.5. Y aquí está la evaluación en 4.5. Esa es la aplicación de la regla del trapecio. B menos A. Y ahí tienes la regla del trapecio. Calculas esto, lógicamente en radianes, ¿no? Y ahí tienes la aproximación a la integral definida. Si lo quisieras hacer a mano, pues e a la menos x seno de 4x es una cíclica, integras por partes 2 veces, despejas, shalala, luego evalúas en 0,5, pero pues si es numérico, pues es mucho más directo. F de A más F de B sobre 2 por B menos A. Y ahí tienes la aproximación. Y dices, no, pues está muy lejos del valor real. Pues sí, puede ser. Entonces puedes poner 10 trapecios en el intervalo 0,5. Si haces 10 trapecios en el intervalo 0,5, en ese momento estás implementando la regla del trapecio compuesto, ¿no? Que es la idea que viene después. ¿Cómo se deduce, no? La fórmula del trapecio compuesto, pues es básicamente agarrar varios datos, varios números, varios términos de este estilo, y va a pasar algo interesante. En vez de hacerlo una vez, pues vamos a hacerlo varias veces, que es la regla del trapecio compuesto. Hasta la integral da 0.762, ¿no? Que, quedó bastante lejitos, ¿no? Bastante lejitos. Entonces podemos poner ahí más trapecios para aproximar mejor nuestro resultado. Eso te lleva a la regla del trapecio compuesta. Para esta regla del trapecio compuesta, pues lo que hacemos simplemente es incrementar nuestro número de intervalos. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ahora vas a tener una sucesión de puntos, ¿no? X0, X1, X2, X3, hasta Xn. ¿Qué es X0? X0 es A, el límite inferior de tu integral. Xn es B, el límite superior de tu integral. Y aquí un concepto importante es el número de rectángulos que vas a utilizar. El número de rectángulos que vas a utilizar, llámale n, y esa n te va a ayudar a decidir cuántos, de qué tamaño va a ser se le conoce como tu tamaño de paso, que es b menos a sobre n, es decir, longitud del intervalo sobre el número de rectángulos que quieres usar. Y eso te va a decir de qué tamaño va a ser el saltito o el incremento que vas a estar dando para llegar de x0 a x1, para llegar de x1 a x2, para llegar de x2 a x3, etcétera, etcétera, hasta que llegues al último valor. Y obviamente en cada subintervalo ir aplicando la fórmula del trapecio, que es f de x0 más f de x1 sobre 2 por h. H es b menos a entre n. F de x1 más f de x2 por h sobre 2. F de x2 más f de x3 por h sobre 2. Y así te vas, y así te vas. Y entonces, fíjate de lo siguiente. Cuando haces el cálculo en el primer triángulo, en el primer trapecio, estás tomando a x0 y a x1. Cuando haces la aproximación en el segundo trapecio, ¿qué valores tomas? Tomas a x0 y otra vez a x1. Entonces estás tomando dos veces a x1. Cuando te pases al siguiente trapecio, tomas a x3 y otra vez a x2, porque acuérdate que la fórmula es f de x3 más f de x2. Y así vas, así vas. Cuando llegues a ya habrás tomado estos dos, y en el último trapecio, pues tomarás xn y xn menos 1. Entonces, ¿qué está pasando? La fórmula final se resumiría de la siguiente manera. Vas a evaluar en todos los puntos, ¿sí? En todos los puntos, dos veces. Fíjate, en x1 evalúas dos veces, en x2 dos veces, lo mismo en x3. Entonces, lo único que necesitas es saber, para el método, necesitas saber cuál es tu intervalo de integración. Necesitas saber cuántos rectángulos vas a usar
O equivalentemente, hay unas ligeras variaciones en los métodos, ¿no? Puede ser que te digan el tamaño de paso y en consecuencia calculas n, o que te digan usando 5 rectángulos y en consecuencia calculas h. Es decir, esta fórmula es fundamental, ¿no? Es la que te permite saber el tamaño de paso que vas a dar o el número de rectángulos que vas a usar. Si te dicen 5 rectángulos, pues sería b menos a entre 5 y sacas de cuánto va a ser el saltito o el incremento del ciclo for para hacer la construcción del método. O si te dicen h igual a 0.1, ese va a ser el número de el incremento del ciclo for hasta llegar a la b. Y entonces ahí vas a hacer tu construcción de manera adecuada. ¿Y qué es lo único que necesitas? Pues lo único que necesitas, realmente no tienes que saber construir, ¿no? O graficar esto. Lo único que necesitas es las X, ¿no? ¿Quién es X1? ¿Quién es X2? ¿Quién es X3? ¿Para qué? Para que tú evalúes y multipliques por 2. Evalúo f en X2 y multiplico por 2. Evalúo f en X3 y voy multiplicando. Y así va saliendo la fórmula. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, esa es la fórmula que está presentada como la regla o como el teorema de la regla del trapecio compuesto, ¿no? ¿Qué dice? Que si se divide el intervalo AB en m subintervalos de la misma longitud, ¿no? Esto es importante, la longitud es la misma. Si tienes un problema o un ejercicio donde la anchura no es la misma, entonces no es solamente venir y meter los datos. Hay que hacer una ligera adecuación al programa. Si la anchura es la misma, entonces los valores xk pues están formados de esta forma. Simplemente es ir sumando h, sumando h, sumando h para generar todos los valores de evaluación. Y entonces la aproximación con el trapecio es f de x0 que aparece una sola vez, f de xn que aparece una vez y los demás valores x1, x2, x3, etcétera, nota que aparecen dos veces. Entonces se suman todos y se multiplican por 2. Y esa cantidad, después de multiplicarla por las pequeñas bases y dividirlo entre 2, es la regla del trapecio compuesto. ¿Ok? Entonces, esa sería la regla para la implementación del trapecio compuesto. ¿Qué sería lo del día de hoy? Entonces, ¿cómo queda la implementación? No es complicada. Este sería un ejemplo que generalmente dejo hacerlo a mano, pero bueno, seguramente ya tienen hambre, yo también. Pero pues esta es la idea, ¿no? ¿Cómo va? Si te piden 10 subintervalos del 1 al 6, pues lo primero que tienes que hacer es sacar b menos a, que es 6 menos 1, y dividirlo entre el total de intervalos, que sería 6 menos 1 sobre 10, te da 0.5. Solamente vamos a comentar cuál es la idea, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esta h? Es lo que les decía. Para ir generando los valores a evaluar. Empiezas en 1 y vas sumando 1 más 0.5, 1.5. Más 0.5, 2. Más 0.5, 2.5. Y así vas hasta llegar a B. Y lo único que necesitas es las evaluaciones. F de 1, F de 1.5, F de 2, F de 2.5. Esto lo hace Octave sin mayor problema, una vez que definas tu archivo F. Entonces, una vez que tienes eso, lo único que tienes que hacer es calcular esta suma. Que esta suma la puedes calcular con un ciclo for, ¿no? Un ciclo for que vaya aumentando. Un ciclo for que inicie en 1, incrementándose en 0.5 en 0.5, y vas evaluando cada valor que aparezca. Evalúas f de 1, evalúas f de 1.5, f de 2, f de 2.5 y vas sumando, vas sumando. Entonces, pues la actividad
pues sería que ustedes intenten, ¿no?, implementar la regla del trapecio por sí mismos, para que igual, ¿no?, despierte un poco esta lógica de cómo se va moviendo la H, cómo se van generando los valores y cómo se va evaluando. Les digo, les dejo ahí de actividad, no es para entregar, el código lo tengo aquí en la presentación, solamente es como que reto para ustedes. Si te sientes, yo sí puedo, pues va, ¿no? Lánzate con esta implementación del método. Genera estos valores, haz que Octave genere estos valores, haz que Octave evalúe y te dé el resultado. Trapecio compuesto. Trapecio es muy simple. Trapecio simplemente es FDA más FDB entre 2 por H y ya lo tienes, ¿no? No, entonces les digo, como, no sé, actividad, reto, porque les digo, aquí está, ¿no? Me avanzo unas láminas y aquí está, ¿no? Entonces les dejo a ustedes que implementen esta regla, ¿no? Cómo usar el trapecio compuesto, ¿ok? Entonces, eso con tu actividad. Y para checar que está bien, pues aquí tienen esta función y este es el resultado que les debe de dar cuando utilicen trapecio compuesto. Les digo, lo pueden intentar cuando tengan chance, hoy de hecho, porque pues mañana ya nos pasamos de tema. Lo pueden intentar, yo digo que sí les va a salir, ¿no? Y aquí hay más casos, ¿no? Si quieres calcular la integral de 0 a 4, aquí tienes más ejemplos para comprobar tu regla del trapecio. Y lo que les decía, si aumento el número de trapecios, la aproximación de la integral aumenta. Si yo uso 4 trapecios, mi área es 1.48. Si uso 8 trapecios, mi área es 1.6. Si uso 10 trapecios, mi área es 1.61. Y así va mejorando, ¿no? Es algo lógico. Mientras más trapecios uses, mientras más intervalos, mejor va a ser el área que estás utilizando. Entonces se los encargo como actividad, ¿no? Les digo, si lo quieren copiar, aquí está. Digo, tampoco es que, no, ojalá no les salga, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Si se atoraron, si algo les pasó, entonces aquí está el código para que ya lo tengan para mañana. Y luego lo pueden probar. Obviamente con muchos intervalos, pues va a ser mucho mejor el valor. Y aquí les dejo un ejemplo de cómo utilizar la regla del trapecio en Octave. Bueno, aquí dice MATLAB, en Octave, ¿no? Y aquí están los resultados que deben obtener. Entonces, para igual, seguramente ya tienen hambre. Les digo, aquí está todo en la presentación. Ya se las coloqué en la plataforma. Está aquí. Aquí está, presentación, integración numérica. Y les digo, ¿no? Esto creo que es un buen ejercicio para que se vayan acostumbrando a cómo funcionan las cosas. Porque esta lógica de generar esta H también sirve para programar el método de Euler y el método de Runge-Kutta en ecuaciones diferenciales. A partir de ahorita empiezan a aparecer estos dichosos tamaños de paso. Que bueno, si están en ingeniería química, en biotecnología, estas reglas de integración numérica, ecuaciones diferenciales numéricas van a aparecer en otros cursos. Entonces, sí que se acostumbren a cómo sirve la H y cómo la programo, ¿no? Más que yo venga y, está el código, utilícenlo, ¿no? Se los doy para el caso en el que de veras no les salga, ¿no? Pero si lo quieren intentar, les sugiero que ustedes programen esto. Y aquí tienen ejercicios para comprobar que les ha quedado de manera correcta esa programación, ¿no? Y entonces, eso podría ser todo el día de hoy. Y mañana comentamos las reglas de Simpson. No sé si hay alguna duda sobre cómo debe funcionar, sobre la implementación de cómo debe funcionar. Si no, pues eso es todo el día de hoy. Les digo, el programa ya está, ¿no? No hay mayor problema. Solo es si quieren ahí como que, sí, yo digo que si me sale, lo intento. Si no, para mañana sí que ya tengan escrito.